Pues menos mal que no soy de aquellos predicadores que necesitan 50 metros de radio para deambular por ahí. Muy bien, pues para mí es un gozo poder estar aquí de nuevo. El año pasado hablamos sobre la esperanza bendita del creyente y creo que fue hace 3 años, si mi memoria no me falla, pues hablamos sobre Ageo. Y enseguida os voy a explicar lo que nos hemos propuesto para estos días. Yo creo que la gran mayoría me conoce, pero para aquellos que por si acaso no me conocen, me voy a presentar brevemente porque creo que es, en fin, pues es de educación presentarse. Bueno, lo primero que quiero decir, y eso, bueno, voy a hablar también en nombre de mi esposa, no hace falta llamarme ni pastor, ni maestro, ni profesor, ni señor, me llamo José, ¿vale? Entonces, es lo más sencillo así, y para aquellos que quieren tutearme, pues yo lo propongo. Ahora, si alguien me quiere tratar de usted, pues ahí cada uno lo que estime conveniente, pero por mí no hay ningún problema, ¿vale? Y eso también, bueno, va por los jóvenes que están, bueno, casi todos atrás. No sé, yo soy pastor alemán, pero no muerto, ¿vale? Entonces, bueno, es el viejo chiste, ya lo he dicho. Pues mi esposa y yo desde el año 1986 nos encontramos aquí en España como misioneros. Estuvimos en varios sitios, pero siempre en la zona de Madrid, entre Vicálvaro, Coslada, Fuencarral. Ahora estamos en Las Rozas. Y nuestro ministerio siempre ha sido relacionado con la iglesia, normalmente fundación de iglesias, y también la enseñanza. Estamos ambos desde el año 1993 en el seminario CEFOBAN, el Seminario Europeo de Formación Teológica y Evangelización. Y bueno, Úrsula está enseñando asignaturas que tienen que ver con la pedagogía, por ejemplo, cómo se trabaja con niños. Para ella ha sido muy interesante. Bueno, ella normalmente nunca ha tenido un grupo de niños tan pequeños, lo estaba enseñando, lleva enseñando ya muchos años, y ahora me dijo, bueno, ahora veré si lo que yo enseño sirve para algo. Pues esto nos pasa a todos. Pues un servidor normalmente enseño cosas del Antiguo Testamento, Pentateuco, Salmos, también hebreo, tanto el hebreo antiguo como el moderno. Entonces son cosas que de verdad para nosotros es un privilegio ya tener casi varias generaciones de estudiantes que ya están sirviendo en diferentes partes de España y, bueno, en algunos casos incluso en el mundo. La verdad que es algo que nos llena de alegría y de gozo, y nuestra oración siempre es que ellos puedan llegar mucho más lejos de lo que nosotros jamás hemos podido llegar. Bueno, ya por mi acento, aquellos que no me conocen ya saben que no soy de Andalucía, soy de Alemania, y mi esposa también, por cierto. Nos conocíamos en el seminario donde estudiamos ambos teología en Suiza, y nos casamos en el 83, tenemos un hijo ya mayor de 24 años. Y después de terminar los estudios estuve antes de venir a España 2 años trabajando con la Sociedad Bíblica de Ginebra en un proyecto de traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Y ahora pues lo último, desde hace 2 años también tenía que hacerme cargo, bueno, no realmente porque lo había buscado, porque no me estaba aburriendo precisamente, pero por circunstancias tenía que hacerme cargo del pastorado de la iglesia en Las Rozas, una ciudad en las afueras de Madrid. Bueno, aquí hay algunas personas que normalmente suelen asistir a nuestra iglesia, no sé dónde están, bueno, ahí está, ahí, pues esos dos pensaban escaparse de mí, pero ya les he encontrado aquí, o sea, no hay escapatoria.
Muy bien. Pues esto en cuanto a nuestro ministerio. Luego también quiero decir brevemente que he puesto un libro cuando realmente me aburro, pues me pongo a escribir, ¿vale? Porque esto lo hago de vez en cuando. Es un libro realmente producto, pues no sé cómo decirlo, de una necesidad, por lo menos una necesidad que yo sentía. Se llama Crisis, Europa en la encrucijada. Entonces lo que estoy intentando hacer con ese libro es analizar, bueno, la crisis que nos asola, que a mi modo de ver las cosas no solamente se define en cuestiones económicas o políticas, sino la cosa es mucho más profunda y seria de lo que parece. Y lo que estoy intentando es desglosar esto un poco desde unos parámetros bíblicos, y lo he dicho en el libro. Es un poco provocador, no lo dudes ni por un momento. Pues muchas personas estarán de acuerdo con alguna parte, pero nadie, creo, estará de acuerdo con todo. Por lo tanto, es un libro que, entre otras cosas, pues lo que pretendo es fomentar un poco el debate sobre un tema que yo creo que es candente e importante, y como iglesia tenemos que dar una respuesta. Pues está ahí. Y dicho todo esto, ya vamos directamente a entrar en la materia. El título de estos 5 ponencias es Gloria en lugar de cenizas, el ejemplo de Nehemías para una iglesia decaída. Pues qué duda cabe que los tiempos que corrían en los tiempos de Nehemías, en muchos sentidos, son muy similares a lo que nos toca hoy en día, y no es tan complicado realmente encontrar paralelismos con nuestros tiempos. Pero tampoco quiero forzar las cosas. A veces las aplicaciones son evidentes, y no hay que forzarse, digamos, de buscarle 5 pies al gato. Realmente hay muchas cosas que podemos aplicar directamente a la situación espiritual de nuestros tiempos. Lo que sí quiero hacer, porque, bueno, no habéis venido para descansar, sino para trabajar, ¿verdad? Bueno, es que la respuesta fue muy floja. No, claro que estáis de vacaciones, pero bueno, en estos 60 minutos que me toca, pues hay que olvidarse de esto. Entonces vamos a tener que trabajar un poco, y vamos a tener que aprender un poco de historia, del contexto donde estaba Nehemías, para entender esto un poco. Lo que me gustaría es que esto, digamos, se hiciera un poco, no sé, un poco vivo, en el sentido de que cuando nos vayamos el sábado, me gustaría que Nehemías pues fuera como un amigo de toda la vida de vosotros, como si le hubieses conocido como el vecino Pepe de al lado. ¿Vale? Pues esto es un poco la idea. Queremos conocer un poco a ese hombre y sus tiempos para poder valorar las cosas que él hizo. Y esto, claro, conlleva también deberes, pues esto es lo que a todo el mundo le encanta. No he tenido la ocasión ayer de daros deberes para hoy, pero no importa, porque hoy vamos a empezar flojito y a un ritmo despacito. Pero ya, claro, es que son 13 capítulos y os aseguro que vamos a hablar de los 13 capítulos, ¿vale? Entonces, eso requiere que me echéis un cable y vamos a intentar leer todo el libro, ¿vale? No voy a leer posiblemente todo el texto aquí desde el púlpito, aunque la mayoría creo que sí, pero os pido que hagáis un esfuerzo y leerlo en casa, bueno, en vuestras habitaciones. Bueno, para mañana, en este caso, nos tocarían ya los capítulos 3 y 4, ¿vale? Entonces, para hoy, bueno, hoy ha sido gratis, para decirlo así. Además, pues el hermano antes nos ha dado ya una pequeña introducción. Pero para mañana, por favor, el capítulo 3 y 4, venéis ya desayunados y leídos, para decirlo así. Bueno, empezamos ahora con un pequeño repaso
geográfico e histórico, ¿vale? Y intento hacerlo de la forma más amena de la que soy capaz. Lo que no voy a hacer es poner ahí, no tengo preparado, aunque me apunta ese aparato, no trabajo con PowerPoint, ¿vale? Para mí es una forma moderna de persecución de creyentes, porque la gran mayoría de los que ponen un PowerPoint en vez de explicar las cosas, pues se lían hasta niveles insospechables. Entonces yo no voy a hacerlo porque la técnica para mí pues nunca funciona y si empiezo con esto, al final no os vais a enterar de nada. Entonces no pongo nada. Entonces simplemente, tenéis una Biblia, ¿verdad? ¿Quién tiene una Biblia? Pues muy bien. Pues en la gran mayoría de las Biblias, a menos que os han engañado, pues hay mapas ahí detrás, ¿vale? Entonces lo que os pido es que buscáis un mapa, como por ejemplo el que tengo yo aquí, donde sale todo el Oriente Medio, ¿vale? Pues desde Israel hasta el Golfo Pérsico, ahí tiene que haber algo en vuestra Biblia. Y si esto, incluso si no lo hubiese, como estáis mirando las noticias, es lo que siempre sale casi en primer lugar. ¿Vale? Después de la crisis, pues viene la última situación en Medio Oriente y hay un mapa normalmente. Pues ese mapa nos va a ocupar en estos próximos días. Pero empezamos en algún lugar, hay que empezar y empezamos con David. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño recorrido. De momento no os tengáis que poner nerviosos. Si os pregunto, ¿en qué año vivió David? A ver, ¿qué me decís? Los que lo saben, pues se callan. Solamente quiero tener respuestas equivocadas. Bueno, pues David vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Quiere decir, si las matemáticas se nos están bien, si calculamos hacia atrás, hace 3000 años. Pues empiezo con David porque David fue en ese sentido aquel que consolidó Israel. Él hizo algunas conquistas y bajo su mandato Israel realmente llegó prácticamente desde lo que hoy sería la mitad de Siria hasta la mitad de la península del Sinaí por un lado y por otro lado lo que sería Jordania en el sur hasta el Líbano en el norte. O sea, realmente un país muy grande. Era el momento cuando Israel estaba, para decirlo así, en la cúspide de su influencia y de su poder. Él luego dio en herencia este reino a su hijo, que era Salomón, y a partir de allí la cosa realmente empezó a torcerse. Salomón, como sabemos, empezó muy bien, pero terminó mal. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de lo malo que él hizo, sino una de las cosas que destaca en el tiempo de Salomón fue él que realmente construyó el templo. Dios le había permitido finalmente esto, no solamente permitido, sino le había mandado la construcción del templo. El templo era el centro de la vida espiritual de Israel. Y el templo se encuentra en el lugar exacto donde, y esto lo escuchamos ayer, por lo que nos dijo Ángel, en el lugar exacto donde, y esto es curioso, exactamente 1000 años antes no llegó a ocurrir el sacrificio de Isaac. 1000 años más tarde, en la cúspide del monte Moría, realmente había un gran edificio que era el templo. Y fue Salomón quien tenía el privilegio de construirlo. Vamos a resumir las cosas. Salomón muere y realmente deja el reino en un estado ya un poco debilitado. Lo cual finalmente se plasma en la división de este reino. Es una historia que podemos leer en la Biblia con mucho detalle.
se divide entre 10 tribus, las 10 tribus que quedaban en el norte, y las 2 tribus que quedaron en el sur, que eran Judá y Benjamín. En el norte había un rey malvado, Jeroboam, realmente que finalmente decide, por razones políticas, de que nadie tiene que viajar al sur para adorar al Señor al templo, nosotros vamos a poner nuestro propio templo. Y así lo hizo. Un templo, obviamente, donde luego, poco a poco, en vez de Yahvé, se adoraron a dioses extraños. Y en el sur había un señor no menos agradable, el rey Roboam, que también, iba por malos caminos. No voy ahora a contaros toda esa historia, porque además no es el tema, pero esto es la situación de partida. A partir de ahí, realmente, constatamos 2 cosas. En el reino del norte, lo que ahora se llama Israel, a veces se llama, según la tribu más grande, Efraín, no había en toda su historia, que duraba unos 200 años, ni un solo rey que valió su dinero, para decirlo de alguna manera. Todos eran chorizos, o sea, gente que iba en pos de dioses ajenos, gente que realmente hizo todo lo posible para echar a perder la herencia que habían recibido por el rey David y en menor medida tal vez por Salomón. Y en el sur las cosas pues se desarrollaban de forma distinta, pero también cuesta abajo, no tan de forma tan drástica, pero también. Entonces el reino del norte, ¿estáis conmigo todavía? ¿Vale? Vale, bueno, no quiero perder a nadie en ese viaje. En el reino del norte, o sea, en el reino de los chorizos, para decirlo así, pues allí finalmente pasó lo que tenía que pasar. Corren 200 años, en el año 722 a.C., estamos todavía, pues vienen los asirios y entran a saco. Realmente lo que hacen es que destruyen Samaria, que era la capital, destruyen los santuarios que ahí habían puesto para los dioses distintos. Y lo que ellos hacen, los asirios eran muy famosos por eso, deportan prácticamente toda la población, o sea, los que había allí, los 10 tribus del norte, se van literalmente a diferentes partes del imperio asirio, que era un imperio que ocupa casi todo el Oriente Medio en aquel entonces. Y en su lugar, pues ponen gente de otros lugares de este imperio. Entonces, claro, esto fue una catástrofe de gran magnitud. Y allí desaparecen los famosos 10 tribus, ¿vale? Ya a partir de ahí no se sabe más de ellos. Y lo que ahora pasa es que en esa zona del norte, los pocos que quedan de esos 10 tribus y los que vienen de diferentes partes del imperio asirio se mezclan. Y el producto se llama, no palestino, sino samaritano, exactamente, los samaritanos, ¿vale? Estos son los samaritanos. Ahora, todo esto está bajo el dominio asirio y en el sur pues queda un pequeño pueblo que se llama Judá, donde en ocasiones hay algo que podríamos llamar avivamiento y en otras ocasiones hay otra vez recaídas. O sea, eso cambia. Había reyes realmente muy piadosos, como por ejemplo el rey Josías o el rey Ezequías, pero luego había granujas de mucho cuidado, que prácticamente todo lo que los otros reconstruyeron, ellos otra vez lo echaron por tierra. Bueno, lo evidente pues iba a pasar. 140 años, y estoy redondeando, después de la caída de Samaria, le tocaba finalmente a Judá. Era un día en agosto, en el calendario judío, el día 9 del mes de Av, cuando finalmente los ejércitos babilónicos entran en la ciudad y la queman, destruyen su muro y lo que es mucho peor todavía,
Y lo que ningún judío jamás hubiese podido creerse, con pocas excepciones como Jeremías, por ejemplo, es que lo destruyen. Ellos creyeron que Dios jamás lo iba a permitir, pero lo permitió. Y Jeremías y otros profetas les avisaron en ese sentido, y así realmente ocurre. Ahora, ¿qué pasa? Los babilonios tenían una política muy similar a los asirios. Cogen una buena parte de la población, no toda, pero una buena parte, y eran sobre todo gente educada, gente productiva, gente donde ellos tenían la impresión que para algo nos pueden servir. Los llevaron a Babilonia y dejaron allí poca gente que para los babilonios realmente pues no tenían valor comercial, vamos a decirlo así. Entonces ocurre lo mismo, en su lugar, pues ahí en la zona se asentaron gente de otros lugares y los judíos pues se quedan allí en Babilonia y en otras ciudades del entorno. El profeta Jeremías dijo que esto iba a tardar 70 años y solamente quiero mencionar dos de sus profecías, pues una la tenemos en Jeremías en el capítulo 25, versículo 11. Jeremías dice lo siguiente, y eso claro lo dice antes de que ocurra. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Una cosa hay que saber para que no nos hagamos un lío con esos 70 años. A partir de cuánto se cuentan, porque esto es muy importante. El templo fue destruido en el año 586, ahora si cogemos esto como fecha, pues nos liamos, realmente la cosa no cuadra. Y por lo tanto hay que saber que realmente, bíblicamente y proféticamente, el cuenta atrás empieza con el año 605 o 606, son los tiempos de Daniel. Y es cuando por primera vez los babilonios entran en Jerusalén para llevar para Babilonia una parte de la población, los mejor educados, los nobles. Entre ellos, Daniel y sus amigos. La historia está en la Biblia. La historia sigue luego en el año 597, vamos a decirlo 8 años después, porque los judíos otra vez se negaron a pagar sus impuestos y claro, se cabreó el rey de Babilonia, pues vino otra vez y dice, pues malos, y para que aprendáis la lección ya definitivamente, ahora me voy a llevar todos los sacerdotes, porque era gente educada, podían servir los babilonios. Pero esto no era realmente la lección que aprendieron y finalmente pues otra vez se negaron a pagar los tributos y finalmente pues vienen los babilonios y asolan la ciudad. Pero los 70 años se cuentan a partir de los tiempos de Daniel, no de la destrucción de Jerusalén. Y finalmente lo que ocurre allí, ninguna gran potencia se queda para siempre. Bueno, ¿estáis ya un poco cansados de historia? No. A que eso mola, ¿verdad? Es que mola mucho porque es interesante esto. ¿A que sí? Claro que sí. Pues los babilonios que pensaban que iban a reinar para siempre, pues se equivocaron como todo lo que piensan esto. Y finalmente, para hacer una historia emocionante muy corto, pues Babilonia, como dice la Escritura, cayó en un día. Es alucinante cómo cayó. Cayó por los persas, que ya eran las nuevas estrellas en la historia de Medio Oriente. Bajo un rey que se llama Ciro, que es mencionado en el capítulo 45, por ejemplo, de Isaías. Un rey escogido por Dios sin que ese rey lo supiera, por todo lo que sabemos. Bueno, si escuchamos un momento lo que dice Isaías,
Vamos al capítulo 45. Isaías 45 y el versículo 1. Y estamos hablando de ese rey que iba a heredar al imperio babilónico. Así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y esto es curioso porque fue la forma como ese rey conquistó Babilonia. De una forma, hay que decirlo, casi milagrosa. ¿Qué hace ese rey? Una de las primeras cosas cuando los persas construyen su inmenso reino sobre las cenizas del imperio babilónico es que ese rey saca un edicto que permite a los judíos devolver a su tierra. Esto ocurre, para aquellos que les interesan las cifras, en el año 538. Y ahora esto ya nos estamos acercando un poco a los tiempos de Nehemías. Realmente hay un primer contingente que vuelve con un señor que se llama Zorobabel. Zorobabel nos suena porque Zorobabel, en primer lugar, es nieto del último rey de Judá, y por eso automáticamente se convierte en ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Está él en la línea mesiánica que aparece, por ejemplo, en el capítulo 1 de Mateo. Bueno, con Zorobabel, pues vuelven unos cuantos judíos. Bueno, lo habéis escuchado bien, porque uno piensa, bueno, es que estaban ahí ya listos para volver en masas en cuanto se les diera la oportunidad. Pues no fue así. No fue así, y creo que si alguien se acuerda de lo que dije hace 4 años, es que los predicadores siempre somos muy optimistas en cuanto a esto, en realidad nadie se acuerda, pero es que claro, la gran mayoría de los judíos dije, pero ¿para qué vamos a volver? Cruzar desiertos para estar en una ciudad en ruinas, pero la vida aquí no nos va tan mal, porque nos quedamos realmente. Los babilonios, los persas nos tratan medianamente bien, así que bueno, déjalos salir, pero la mayoría se quedó. Eran comerciantes, se habían hecho ya una pequeña fortuna y no tenían ganas realmente de volver. Bueno, esto fue el primer contingente con Zerubabel y la cosa realmente tardaba mucho. Ahora, 80 años más tarde, hay una segunda ola, para decirlo así, de vuelta, bajo un señor que también conocemos bien, Esdras, ¿vale? Esdras, el sacerdote, pues lleva otro número de judíos allí. Pues esto es más o menos donde ya la situación de Nehemías empieza, porque lo que hablamos hace 4 años, lo que ocurre, ellos con problemas reconstruyen sus casas, reconstruyen el templo. Tal vez os acordáis que algunos, los más antiguos que conocían todavía el antiguo templo, se echaron a llorar. O sea, cuando lo inauguraron, para ellos era para llorar, no para regocijarse, porque dicen, bueno, pero qué pena de edificios es este. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Porque el templo antiguo era mucho más grande y esto parece una pequeña copia, no tan lograda. Entonces, estaban tristes. Pero claro, allí quedaba Jerusalén todavía sin muro. ¿Y por qué era eso tan importante? Porque, hombre, Madrid tampoco tiene muro y Antequera no tiene muro y ninguna ciudad hoy en día, salvo Ávila, tiene muro y a los abulenses tampoco les sirve para nada si hubiese una guerra. En aquel entonces sí, una ciudad sin muro era como una casa sin puerta. Bueno, yo no sé en dónde vivís vosotros, pero te aseguro una cosa, si yo
en mi casa, dejo la puerta abierta durante un día, cuando vuelvo el siguiente, no queda nada dentro. Pues así fue Jerusalén, no había muro, con lo cual esa ciudad era a la merced de todo el mundo. Y obviamente la pregunta surgía, ¿y por qué no hay muro? ¿Por qué la gente no pone un poco de esfuerzo para reconstruir? Bueno, había varias cosas. Entre otros, el rey de los persas lo había prohibido. Él no quería eso. No quería ahí otra Jerusalén, digamos, militarmente resistente. Quería poder dominar esa zona sin problemas. Pero esto no era la única razón. Porque la otra razón es que a la gente al mismo tiempo les importaba un bledo. Es que simplemente no tenían esa visión de reconstruir Jerusalén completamente. Y ahora vamos a escuchar los primeros versículos de Nehemías. Esto hasta el momento ha sido introducción, ¿vale? Pero no os preocupéis, a las 12 yo termino. Prometido. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20. Bueno, el año 20 es el año 20 del rey Artajerjes. Estando yo en Susa, capital del reino. Es una ciudad que hoy se encuentra en territorio iraní. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Bueno, esto es la situación inicial. Estamos, como dijo nuestro hermano esta mañana, correctamente en el mes de diciembre aproximadamente. Y en Susa, en la capital del imperio persa, en aquel entonces quedan unos 5 a 6 mil judíos. Por cierto, entre paréntesis, poca gente sabe que Irán hoy por hoy es el país musulmán con más población judía. Hasta el día de hoy. Allí quedan todavía miles de judíos descendientes de esos. O sea que hasta el día de hoy no han vuelto, ¿vale? Pero bueno, esto es otra historia. Simplemente para que veamos que esas cosas, pues hasta el día de hoy, tienen su importancia. Entonces, el hermano de Nehemías, Ananí, estaba en Jerusalén. Él posiblemente volvió con Esdras, y luego vuelve a Susa, la capital, y se encuentra con su hermano Nehemías. Y claro, a Nehemías le interesa cómo está la situación de Jerusalén. Y para resumirlo en una frase, pues su hermano dice, estamos de pena, de verdad. La ciudad da pena. Y esto era un viaje largo, ese viaje no se hacía tan fácilmente. Dice aquí en el versículo 3, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad y en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Quiere decir, pues vamos a decir unos 50 años después de los acontecimientos, pues el muro queda tal y como los babilonios lo habían dejado. O sea, estamos en el año 2014, vas 50 años hacia atrás, te encuentras en el año 1964. O sea, imagínate que en aquel entonces ocurrió un desastre aquí en cualquier lugar de España y dejan las cosas tal cual. O sea, nadie se le había ocurrido pues poner ahí un poco de orden. O sea, el muro estaba tal cual, la gente había construido sus casas, estaba el templo, pero el resto eran ruinas. Y realmente Nehemías no se esperaba noticias tan preocupantes. Y esa noticia realmente le impacta. Entonces allí ya nos damos cuenta de que ese hombre tiene un tremendo amor por la ciudad donde Dios
se había revelado de una forma tan especial como era Jerusalén. Y lo vemos en el versículo 4 cuando dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. O sea, el impacto que hizo ese informe a Nehemías era realmente devastador. Está desolado Nehemías. Su reacción es inmediata. Se siente y se pone a llorar. No llora por su situación personal, porque como vemos en un momento, él era copero del rey. Luego hablaremos un poco de lo que significaba esto. Su situación personal era inmejorable. No tenía que preocuparse de su futuro, ni de su familia, ni de nada. Pero lo que realmente le devastó y le arruinó, no solamente el día, sino pues toda su vida, era tener esa noticia por parte de su hermano de la situación de Jerusalén, de esa ciudad que era la ciudad de Dios, la ciudad que él amaba, la ciudad donde estaba el templo, y era un campo de ruinas. No solamente se queda con el lloro, sino también se pone a ayunar. Me imagino que allí se juntaron dos cosas. Bueno, como se dice en castellano, el hambre y las ganas, ¿cómo era? De comer, ¿verdad? Por un lado se le cortó la digestión, estoy seguro, es que realmente le cayó como una losa esa noticia. Pero por otro lado, aprovechó esto para simplemente estar delante de Dios y hacer de sus tripas corazón y decirle a Dios, Señor, esta es la situación, es tu ciudad. Y yo no puedo seguir aquí trabajando tranquilamente, pues despachando al rey y dándole la comida y la bebida, mientras tu ciudad está un campo de ruinas y se ha convertido en el hazmerreír de todo Medio Oriente. Y hace de esto una oración, y realmente esa oración es una joya que tenemos aquí en nuestras Biblias. Vamos a escucharla, versículos 5 al 11. Y te dije, te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Yahvé, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, refiriéndose al rey, porque yo servía de copero al rey.
Pues realmente es una oración modelo y creo que no exagero. Se podría, sin hacer ningún esfuerzo extraordinario, dedicar esa conferencia, esas 5 ponencias solamente a hurgar un poco en esa oración. Realmente es una joya, un modelo de oración que tenemos ahí en el primer capítulo. Lo primero que hace Nehemías, y vamos a desglosarlo brevemente en el versículo 5, se concentra en los atributos de Dios, en su grandeza, en la promesa de su pacto que Él ha hecho con Israel. Él conoce esas promesas de Dios porque lo cita ahí, pues se refiere a Deuteronomio 30 y también a esa cita que sale del libro de Levítico, que habla de la posibilidad de dispersión, pero también de que Dios haga volver a su pueblo. Esas promesas de Dios de Deuteronomio 30, 1 al 3 que acabamos de escuchar, Él lo convierte en una oración. Y esto nos enseña ya uno de los secretos de lo que es la oración. La oración no es que nosotros le digamos a Dios lo que tenga que hacer, sino la oración intenta sondear lo que Dios ha prometido y aprovecharse de lo que Dios ha prometido para recordar a Dios de sus promesas. Esto es uno de los secretos de la oración. Y Nehemías hace esto. Le dice a Dios, acuérdate de las cosas. Sí, es verdad, hemos pecado. Y hemos, como solemos decir, metido la pata hasta el fondo, pero ahora las cosas van a cambiar. Y acuérdate, Dios, que tú has prometido de que ahora, si tu pueblo se pone de rodillas y se arrepiente de sus malos caminos, y si fuera desde la misma luna, los traerías para ponerles otra vez en el lugar donde tú les habías prometido. Obviamente, Nehemías, y esto es una de las cosas que aprendimos de la oración, en medio de un ambiente hostil, había cultivado una vida espiritual de envidia. Ese hombre conoció a su Dios y conoció a sus promesas, conoció a las Escrituras de una forma que forman parte de su propia vida. El versículo 6 nos acuerda de que día y noche él estaba haciendo su trabajo, pero a la vez dependiendo del Señor. Estaba intercediendo por su pueblo. Y ahora él confiesa los pecados de los padres. Esto es algo bíblico. Pues muchas veces los padres no llegan a pedir perdón por los pecados que han cometido, históricamente y personalmente. Y lo que hace Nehemías, viendo esa situación en su perspectiva histórica, llega al punto a decir, aquí no hay nada que embellecer. Vamos a coger el toro por los cuernos. Señor, hemos pecado. Y cuando llegas a esa oración, es un buen comienzo. No hay excusas. Como a veces se dice, bueno, si yo he podido ofender a alguien, pues pido perdón, ¿no? Y bueno, igual has llamado a alguien, bueno, que no quiero repetirlo, pero es que claro, es que si he podido ofender a alguien, es que has ofendido. Y es bueno decirle al Señor sin tapujos, Señor, yo he pecado delante de ti. Y por si acaso también mis padres. Eso es un buen comienzo. Él se incluye en esto. Bueno, estrictamente hablando y históricamente hablando, él no tenía culpa de la idolatría de sus padres. Pero forma parte de ese pueblo del pacto. Y por lo tanto, el castigo también cayó sobre él. Pero de esa situación ahora hace
una oportunidad para recordar a Dios de sus promesas. En extremo, dice el versículo 7, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. En otras palabras, hemos vivido como nos daba la gana. Y mira, estamos aquí ahora, bueno, lo digo un poco con mis propias palabras, después de tanto tiempo hemos hecho una vida cómoda aquí en Persia y realmente, de cierta manera, de los pecados de nuestros padres nos hacemos partícipes gozando de las comodidades de la situación que su pecado ha provocado. Lo que llama la atención es esto en el versículo 10, cuando dice, ellos pues son tus siervos. Ese pueblo de pecadores, ese pueblo que realmente ha hecho mal delante de ti, pero Señor, acuérdate que son tu pueblo, que tú les has redimido. ¿Y a qué redención estamos refiriéndonos? Pues cuando los sacaste de Egipto. Cuando formaste un pueblo, cuando hundiste el ejército de los egipcios, cuando ellos antes aplicaron la sangre de los corderos en los dinteles de la casa y les pasaste por alto, los redimiste y los sacaste de Egipto. Cruzaron por el Mar Rojo. Señor, siguen siendo tu pueblo, tú les has dado promesas, tu palabra lo dice. Pues así oraron los grandes hombres de Dios a través de la historia, como Nehemías, intercediendo por su pueblo, el pueblo sobre el cual fue llamado el nombre de Dios. Y cuando oras así, realmente es una escuela de oración lo que tenemos aquí. Cuando oras así llega un punto y que no sabemos, supongo que obviamente esto es una reducción, porque él pasaba días orando y ayunando. Cuando realmente tienes una pasión que te consume por las cosas de Dios, llegas finalmente a un punto cuando de una forma inexplicable te das cuenta que de alguna manera has tocado el trono de Dios y es el momento, finalmente. Y Él sabe que ese momento ha llegado. Lo tenemos en el versículo 11, porque Él ahora sabe que de la oración tiene que pasar a la acción. Él intercede delante de Dios como lo habrá hecho solamente 8 años antes la reina Esther, cuando el pueblo judío ahí en Persia estuvo al borde de la extinción. Nehemías demuestra calidades de un gran líder, de un hombre que está delante de Dios intercediendo por su pueblo, no poniéndose por encima de ese pueblo, sino se identifica con este pueblo. Ahora, de paso nos dice al final del versículo 11 que él era copero del rey. Bueno, copero quiere decir que no solamente era camarero, digamos, de un nivel un poco más alto. Copero significaba que ese hombre realmente tenía una posición de confianza. No sabemos cómo él habrá llegado a esa posición, él no nos lo cuenta. Es un hombre realmente, como lo veremos a lo largo de sus estudios, sumamente modesto y humilde. Él no nos cuenta por qué. Pero luego, claro, dándonos cuenta cómo él organiza todo, es que no me extraña que el rey se habrá fijado en él. Yo estoy, bueno, tal vez me invento cosas, pero estoy seguro que Nehemías, si no se dedica a lo que se dedica, podría haber sido uno de los hombres de negocio con más éxito de todo el reino.
por alguna razón habrá llamado la atención al rey y le convierte en el lugar de más confianza que había en todo el reino, porque el copero, entre otras cosas, tenía que probar la comida, porque los reyes de vez en cuando murieron de forma poco natural. Un rey siempre tiene enemigos, y la forma, digamos, más elegante de quitarse un rey de encima era envenenarlo, y por lo tanto el copero pues lo tenía que probar primero. Si el copero sobrevive, pues el rey come. Pero no solamente esto, por la cercanía al rey, el copero, por definición, era algo como el consejero. Era la persona que siempre estaba al lado del rey. Eso ni siquiera la reina, que luego aparece. El rey muchas veces se dirige al copero para pedirle consejo. O sea, nos damos cuenta que realmente Nehemías estaba en una situación, en ese sentido, inmejorable. Entramos ya en el capítulo 2 y nos dice, sucedió en el mes de Nisan, y como nuestro hermano lo dijo correctamente esta mañana, ya han pasado 4 meses, o sea, de diciembre pasamos ya, vamos a decirlo, a marzo, abril, y aquí ya aprendemos una calidad de Nehemías. Era un hombre que no se precipitaba. Pasan 4 meses. En esos 4 meses, ¿qué ha pasado? La Biblia no lo dice. Pero me imagino con lo que nos dice el capítulo 1, que Nehemías usa ese tiempo para orar y para esperar el momento adecuado. Y esto es una de las grandes lecciones que podemos aprender de Nehemías, el no precipitarse, el tomarse las cosas con calma. En español se dice hacer las cosas sin prisas, pero sin pausa. Pues esto es lo que él hace. Dios le había llamado, él sabe que era el momento ahora. Y además, él es de esos que no dice, pues Señor, pues habría que hacer cosas, ¿por qué no mandas a gente de hacer el trabajo que hay que hacer? Él dice, no, Señor, yo lo asumo, ¿vale? Para Nehemías no hay ninguna duda de que él es el hombre. Él no dice al Señor, Señor, heme aquí, mándale a mi vecino. Él dice, heme aquí y yo, si hace falta, estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Bueno, eso parece muy inofensivo, pues el hombre se le nota en la cara que no pasa por su mejor momento. Y el rey dice, pero Nehemías, ¿qué te pasa? Bueno, esto parece una cosa lo más normal del mundo. Si no fuera por el pequeño detalle de que según las leyes de los persas y medas, uno no podía estar de mal humor en la presencia del rey. O sea, esto hubiese sido suficiente para destituirle de forma fulminante y además decapitarle. Tú no podías estar en la presencia del rey con cara de 7 días de lluvia. Y notamos realmente el aprecio que tiene el rey hacia Nehemías, que él no aplica esa ley, sino le pregunta, Nehemías, ¿qué te pasa? No estás enfermo. Dime qué traes. No es esto, sino quebranto de corazón, dice el rey. Entonces temí en gran manera. Y es muy honesto el hombre. Razones no le faltaban para temer. Porque ahora había llegado el momento. Después de 4 años, ahora Nehemías se juega el todo por el todo. O sale de ahí con una cabeza menos,
o realmente esto es el inicio del avivamiento y de la restauración en Israel. Una cosa, otra cosa. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? De una forma decidida pero muy respetuosa, Nehemías le responde. Él no menciona a Jerusalén con el nombre. Allí vemos que el hombre realmente es listo. Porque solamente el nombre de Jerusalén era como un paño rojo. Entonces él no habla de Jerusalén. Porque ese rey sabía que esa ciudad era difícil de dominar. Y es la razón porque Artajerjes mismo, y lo podemos leer en Esdras capítulo 4, 17 al 22, había prohibido tajantemente de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y claro, por eso Nehemías está un poco sobre aviso, porque es precisamente lo que ahora le va a pedir. Antes se hablaba eso de las leyes de los medas y los persas. Pues ellos no bromeaban con sus leyes. Y que un rey meda y persa retire algo promulgado antes, esto era un auténtico milagro, como si el Ebro fluyera cuesta arriba. Y esto era precisamente a lo que íbamos. O sea, realmente si yo hiciera ahora una película, pues esto pondría música así dramática en el fondo, ¿vale? Porque esto ya es el momento donde todo se decide. Y sin embargo, no sé si os ha llamado la atención, bueno, habéis leído el libro de Nehemías muchas veces. Os dais cuenta que en ese libro, formalmente, no ocurre ni un solo milagro. Ni Dios le habla a Nehemías ni una sola vez. Llama la atención, ¿verdad? A mí me llama la atención. Y sin embargo, está lleno de milagros. Por ejemplo, esto. Que el rey le dice, ¿qué cosas pides? O sea, me hubiese gustado saber un poco la entonación como lo dice. Eso se puede decir de distintas formas. ¿Pero qué dices? Pero Nehemías, ¿qué se te ocurra? Bueno, no sé cómo lo dijo, la Biblia no lo dice. Lo que hace Nehemías en su afuera interior, manda una oración al cielo. Una oración corta. Señor, ahora o nunca. Y le dice al rey, versículo 5, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y ahora la pronuncia, y la reedificaré. Bueno, ya estaba dicho. Y el rey le responde, y la reina, dice aquí, estaba sentado junto a él. Por cierto, esta reina, su madrastra, era Esther. Entonces, no sabemos, el texto no lo dice, pero a veces es bueno poner las cosas un poco en su contexto. La reina estaba presente. Y el Artajerjes le dice, ¿y cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Dice, bueno, esto no sé lo que le habrá dicho. Pero claro, estamos hablando de un viaje de Susa, que está en territorio persa hoy, en el Irán, a Jerusalén. Y línea recta, esto ya son 1200 kilómetros. Ahora, pero no puedes viajar línea recta, o sea, tienes que viajar zigzag. Entonces es un viaje, como luego veremos, de 3 meses. O sea, tú vas allí 3 meses, levantas las murallas, que no se hacen 2 días, y luego, entonces, yo no sé lo que habrá dicho. Pero de todos modos el rey lo acepta.
Y Nehemías, de verdad, es un tipo de mucho cuidado, ¿eh? Es que me encanta ese hombre. No contento con esto, dice, bueno, ahora ya aquí era por todas. Le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, Eufrates, para que me franqueen el paso hasta que llegué a Judá. O sea, lo que él pide es un pasaporte, ¿vale? Para que no haya problemas. Y no suficiente esto, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, y ahora viene lo mejor, esto me encanta. Para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro y para el muro de la ciudad, y para la casa en la que yo estaré. O sea, no solamente le pide el viaje pagado, sino también los fondos para reconstruir su propia casa, o construir su casa, y reconstruir las murallas. Y ahora esto es el milagro a lo que me refiero, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dos cosas me llaman la atención. En primer lugar, Nehemías reconoce que esto es un milagro de Dios, ¿vale? Esto no tiene ninguna explicación humana, en primer lugar. Segundo lugar, le llama mi Dios. Y esto no ocurre solamente una vez en el libro de Nehemías, él tiene una relación muy personal con este Dios. Y luego viene luego a los gobernadores del otro lado del río. Bueno, él no habla de su viaje ni nada de esto, o sea, obviamente el hombre no era sensacionalista. Ya llega ahí. Y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, él no viene solo, viene armado. Y ahora conocemos allí a varios señores que os quiero presentar rápidamente. El primero era Sanbalat. Bueno, San no viene de santo, Sanbalat era su nombre, ¿vale? Entonces, era moabita. Y los moabitas no se han destacado nunca precisamente por su gran amor hacia Israel. O sea, este señor odia a Israel. Era de la ciudad de Horonaim, que era una ciudad en territorio moabita. Luego tenemos a Tobías, que era amonita. Tampoco eran gran amigos de Israel. Y ellos se llevan un disgusto cuando se enteran de la venida de Nehemías. De momento están tranquilos, pero ya están planificando a sabotear todo el cometido. Ahora vamos a terminar el capítulo. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, otra vez nos damos cuenta que se toman las cosas con calma. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón y que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Entonces lo que él hace ahora es una inspección de los escombros. Estamos hablando de un lugar que, para los que habéis estado en Jerusalén, se encuentra al sur de lo que hoy es la explanada del templo, la ciudad de David. Esto era la Jerusalén original, que hoy se queda fuera de la ciudad amurallada. Pues en este lugar él sale realmente por una puerta, y lo digo antes de leerlo para que lo entendamos, que se encuentra en el sur, pues va hacia el sur donde se juntan el valle del Quiltrón y el valle del Hinnom, y de allí pues sale otra vez al norte hasta que ya no puede continuar. Y lo único que se encuentra ahí es desolación. Dice, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, que es la puerta de los desechos, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta del fuente y al estanque del rey, que es el estanque de Shiloah, que viene en el Nuevo Testamento también. Pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro.
y di la vuelta. El torrente es el río Kidrón. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Varios grupos de personas, y voy terminando, están los oficiales, que eran, hoy los llamaríamos funcionarios instalados por los persas para administrar la ciudad. Los judíos, que eran los ciudadanos de Jerusalén, o los que habían quedado, o los que habían vuelto. Los sacerdotes que servían en el templo ya reconstruido, y los nobles, que eran las cabezas de las familias o de los clanes. Y a ellos les da a conocer sus planes. Y ahora terminamos con esto y nos quedamos con esa impresión. Es absolutamente ejemplar la forma como Nehemías les convence de ese proyecto. Les convence de ese proyecto no en el sentido de que, mira, yo estoy aquí, yo ahora soy vuestro líder y tenéis que obedecerme, porque yo diga ahora va a misa. Lo que él hace les convence. Lo hace de una forma realmente muy inteligente. Vamos a escucharlo. Versículo 17. Y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, él apela a su orgullo. Dice, bueno, nos hemos convertido en el hazmerreír de toda la gente, que estamos haciendo el ridículo. ¿No os parece que sería buena idea de poner manos a la obra y trabajar? Versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios, otra vez ese pronombre personal, había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. O sea, quiere decir que el mensaje había calado hondo, les había convencido, y otra vez vemos ahí la mano de Dios en ello, que mueve corazones también de esos pasotas, que ya estaban allí pasando casi un siglo, cruzándose de brazos y mirándose el ombligo, y de repente pues viene él y la cosa cambia. Pues nos hace falta gente así. Pero claro, luego viene lo que tiene que pasar, es que siempre hay los que lo fastidian o quieren hacerlo. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem, ahí hay un tercer señor, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Pero en primer lugar lo que hacen es que se ríen a carcajadas. Mira esos tontos, pues pasan ahí décadas sin hacer nada y de repente pues quieren hacer esto, y además pues de paso, ¿sabéis lo que va a pasar? Vais a mover un dedo y os vamos a denunciar, os vamos a poner una denuncia como una casa delante del rey de Persia, para que lo sepáis. Pues ahí, así se anima cualquiera, ¿no? Nehemías, no. Le responde, y esto es algo que volvemos a ver en este libro, va a pasar más que una vez. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. No seré yo, ni la gente que me van a ayudar. Es que lo sepáis, es el inicio. Os estáis enfrentando no a mí, sino a nuestro Dios. Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Pues esto sí, Señor, que es una respuesta tajante y sonante. ¿Qué vamos a decir? Pues muchas cosas podríamos decir, pero creo lo que dije al inicio es que las conclusiones son evidentes.
evidentes. El que, y solamente voy a formular esto y ya termino. El que anda en las promesas de Dios, el que sabe lo que Dios ha prometido, el que anda con Dios de tú a tú, el que puede hablar de mi Dios, no se deja amedrentar, porque es un Dios vivo. Pues el domingo pasado, después del culto, me di cuenta que en la puerta de atrás, antes no lo vi, pues algún amigo vecino, no tan vecino, no lo sé, había puesto con spray, lo ha puesto en inglés, yo no sé por qué, porque en La Rosa se habla español. God is dead. Dios ha muerto. Pues comentándolo en el camino, pues yo pedí a uno de los diáconos que lo erradicase, pero la verdad que me he arrepentido porque mi esposa tenía un mejor consejo. Deberíamos haber puesto debajo, si tu Dios ha muerto, inténtalo con el nuestro, que sigue vivo. Pues son ideas que tiene Úrsula. Pues esto es el Dios de Nehemías. Ese Dios sigue vivo y muy vivo. Y vivir en sus promesas, queridos hermanos, es nuestro privilegio. Que Dios os bendiga. Amén.